Expoagro con Néstor Sargiotto, que está precisamente allí cubriendo todo lo que está ocurriendo precisamente en esta exposición, donde marca de alguna manera el perfil de lo que ocurre en las empresas metalmecánicas y el interés o no que despierta precisamente en materia económica. Néstor, estás ahí, te saludamos con Alfredo. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Cómo le va, Alfredo? ¿Cómo estás? Aquí estoy, pasando calor en esta feria. Segundo programa y ya los traiciono dejándolo Nos dejaste solo, ¿no? en el confort de un estudio de Córdoba, pero si no vengo agro Dios y los agrodólares me lo demandarán. Así que bueno, acá se ven las verdaderas prioridades. ¿Qué importa? Si los amigos del periodismo o el dinero. Está bien, está bien. Néstor, ¿qué es lo que se puede rescatar por estas horas dentro del comentario económico y político que surge de Expoagro, más allá de lo que se puede materializar en el tema de negocios? Y lo principal que se nota, que se notó desde el primer día, entre miércoles, jueves y viernes ya se juntaron más de 80.000 personas acá, que eso no es nada excepcional porque hubo muestras igual o más convocantes que estas en la historia, pero lo primero que se nota es un cambio de clima de negocios fundamentalmente y de perspectiva en general, más allá de que, bueno, la política y los problemas macroeconómicos, pero fundamentalmente macropolíticos, se encargan de ensombrecer de pronto el panorama, pero en el campo se mueve mucho con la expectativa directa de lo que genera cada cosecha y eso evidentemente es lo que está motorizando tanto en el plano de los negocios como en el plano de las iniciativas empresarias, asociaciones, lanzamiento de nuevos productos y perspectivas generales. Eso ha cambiado 180 grados respecto de lo que uno podía ver o en Agroactiva o en Expoagro del año pasado. Esto que está ocurriendo desde el punto de vista político, ¿tiene algún tipo de incidencia no solamente en los empresarios, sino en el productor agropecuario, o simplemente es mirado de costado teniendo en cuenta las perspectivas que tiene la economía de cara a los próximos, a 2010 y 2011? Digamos, en algún plano la incidencia es absoluta, porque uno no puede menospreciar que el escenario político puede cambiar drásticamente en los próximos meses y en esa línea también puede cambiar el escenario económico del país. Pero en otro plano la incidencia es irrelevante. Parece una contradicción, lo es de hecho, dicho en esos términos, pero en el campo estamos acostumbrados, quienes estamos vinculados al sector, que uno cuando siembra en noviembre o octubre siembra maíz, cosecha maíz en mayo o en abril. Y de alguna manera, por más que el escenario cambie mucho, lo que no cambia es el cultivo y en todo caso el rinde cambia más por las lluvias o por la tecnología que uno le ponga que por los cambios. Uno puede sembrar maíz con una presidencia y cosecharlo con otro, pero en el fondo lo que va a cosechar siempre es maíz. En esa línea de análisis, lo que está claro es que el campo se va a encontrar dentro de 20 días que empieza la cosecha, pero fundamentalmente dentro de 2 o 3 meses que va seguramente a empezar la venta más de grano, se va a encontrar con una liquidez que hacía 3 años que no tenía. En ese escenario, cuando el campo vende, el campo compra. Y quienes están aquí en el poder están básicamente viendo cómo hacen para venderle cosas al campo y por supuesto hay productores que están viendo cómo hacen para comprar. En esa misma línea, la propia debilidad de la estabilidad macroeconómica y más que nada política hace que muchos productores estén decididos a mover la plata rápido, no dejarse esperar en que de pronto quedarse con un dólar que de pronto puede estar más bajo o que se le puede llevar puesto la inflación y de pronto toman decisiones de inversión. Si hoy le cierran los números, los toman hoy. Claro. Néstor Blanco te habla. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? 2 preguntas que en realidad parcialmente me parece que recién lo estabas considerando. La primera, no en relación a la política macroeconómica en general, sino en relación a la política agropecuaria. Es decir, a la percepción que tiene la gente que está ahí en la muestra de la política en materia de carnes y en materia de granos. ¿Qué sensación tenés? Si se mantiene esta idea que percibe de parte del gobierno una dosis de discriminación o de agresividad hacia el sector o no. ¿Qué sensación ves ahí? La segunda, que tiene que ver con lo que decías, es esta impresión de que pueda haber cambios macroeconómicos, es decir, tomen decisiones a lo mejor de mover el dinero rápido. ¿No existe también la posibilidad de que difieran decisiones que supongan inmovilizar dinero que todavía a lo mejor no han cobrado y que lo van a cobrar cuando cosechen?
Claro, respecto a la primera pregunta, en cuanto a la percepción del sector agropecuario respecto, por ejemplo, a la política agropecuaria del gobierno, en cuanto, reitero, percepción, la idea es que peor no se puede hacer. Y medio como que se tocó fondo en muchas cosas y medio que se considera que sea el piso en cuanto a lo que puede ser política antiganadería y antilechería, en términos de percepción, pongo mucho hincapié en esto, porque después cuando uno empieza a pasar el limpio, de pronto tener un maíz intervenido, digamos, con mercado intervenido, a la ganadería y la lechería hoy objetivamente le da una rentabilidad excepcional, tiene el principal insumo barato. Pero bueno, eso no lo mira así el campo, ni lo ha mirado nunca a lo largo de la historia, y por eso te digo, en percepción es medio como que es peor que lo que estamos no vamos a estar. Ni con este gobierno ni con otro. Esa es la sensación. La realidad es que hay que ver. Por ejemplo, el gobierno se viera obligado, o el Congreso le baja las retenciones al maíz, a lo mejor la lechería encuentra con que la conversión de maíz a leche cambia totalmente la ecuación, que hoy es la más rentable de los últimos tiempos, y realmente prácticamente sin antecedentes de historia, y no deja de ser que, bueno, eso podría cambiar. Néstor, respecto a la segunda pregunta, sí. es complicado. En economía uno nunca termina de saber qué van a ser los actores, pero hay factores que de alguna manera mueven el tablero hacia la versión, por decir, optimista, por decir de alguna manera, en cuanto a que se va a mover el mercado. Este es un año con mucha lluvia y se va a cosechar muchos cultivos que se sembraron tarde porque no había piso para sembrar, y se van a cosechar todos juntos en la condición que haya. Y se va a guardar mucho a los estilo bolsa, con mucha humedad. Eso en la práctica obliga a vender rápido, porque no hay condiciones para sentarse sobre la cosecha, que es la expresión típica que uno usa en el campo. Eso que en principio es malo, en términos de movimiento de mercado, de alguna manera nos mete en de botella que la cosecha se va a vender. Yo le decía otra vez, no sé si lo charlaba con ustedes, que técnicamente, si se pudiera conservar la cosecha en condiciones óptimas, se podría vender después que termine el mandato de Cristina de Kirchner en diciembre de 2011, porque hoy la tecnología permite guardar la cosecha hasta 2 años, o 18 meses, bueno. Pero este año no va a ser ese el caso, porque se va a cosechar mucho con humedad y en condiciones no óptimas, ni mucho menos, y de pronto eso va a obligar a vender rápido. Néstor, la última, te escuché decir en el comentario que hablabas de la inestabilidad la inestabilidad política con un fuerte impacto en la economía. Esto es una percepción que tienen los empresarios, que tiene el productor agropecuario. ¿Cómo se mide esto de acuerdo a los últimos acontecimientos que han tenido como protagonista la Presidenta y la oposición? Bueno, quienes estuvimos muy metidos en Expo Agro, que es básicamente los que estamos acá los 4 días, los diarios no los leemos con la asiduidad y condiciones de lectura que los leemos cuando estamos más cómodos en la ciudad o en el mismo campo. Así que no creas que acaba de haber un sondeo tan fino respecto de si hay una presión destituyente o no la hay. Por eso, en términos de percepción, seguramente eso todavía no se ve. Seguramente cuando se vea con un poquito más de distancia y cuando especialmente algunos eventos como por ejemplo la magnitud del grado de oposición en el Congreso empieza a consolidarse y ya no estemos hablando solamente de oponerse a un fondo de bicentenario, sino a cuestiones de más manejo cotidiano del gobierno, posiblemente empieza a pesar el hecho de que muchos actores empiezan a ver como pero posiblemente inviable la situación actual de la relación de fuerzas políticas en el país. Néstor, te esperamos en Córdoba. Te mandamos un abrazo. No les voy a fallar. Chao. Néstor Sargiotto, directamente desde Expo Agro. ¿Algún comentario final, Alfredo? No, digo, tiene un cierto... no hay que hablar cuando la otra persona ya no está al aire. No, está. Pero como además es un compañero de trabajo, digo, tiene una cierta mirada optimista. Sí. Bueno, está en el nudo, ahí está. Sí, me recuerda una cosa que dijo Mario Blecher cuando vino a Córdoba, dijo, los optimistas y los pesimistas finalmente están en el mismo lugar. Claro. Lo que pasa es que los optimistas, dijo, la pasamos mejor en el camino. Así que está bien que lo sean esto. ¿Te quedás cuando regresemos? Vamos a hablar con Alberto Gorosito, el contador Alberto Gorosito, tributarista él, para saber cómo es esta controversia con el ARBA,
Agencia de Recaudación de Buenos Aires, esta confiscación de depósitos y a través de los... Que ha creado mucha reacción en la entidad. En los empresarios cordobeses. Sí, sí. ¿Cómo no? Ya volvemos.